Muy buenas noches, querida audiencia de Radio Mapa. Estamos en un nuevo capítulo de Reporte Semanal. Les habla acá Juan José Rivas y me acompaña como siempre Juan Rodríguez y Roberto Baeza en producción. Hoy Hola, hola día vamos Juanjo, a... ¿Cómo estás, bien, Juan? bien. Qué bueno. Hoy día vamos a hablar de las elecciones presidenciales y parlamentarias ocurridas ayer, el 16 de noviembre de 2025, en las que Janet Jara obtuvo una victoria que quizás podríamos denominar pírrica, y con José Antonio Cast al segundo lugar y con la chance más clara de obtener una victoria en segunda vuelta. Lo primero que yo quería puntualizar, Juan, o sea, este es un número que siempre hay que tener en cuenta, que bueno, del total del padrón electoral votan 15.779.102 personas habilitadas para sufragar según el CERVEL, y votaron en total 13.452.725. Si a eso además le sumas los nulos y los blancos, tienes un número de 2.829.386 personas, que equivale al 17,9% del padrón. O sea, estamos hablando de que hubo casi 18% del electorado no participó de las elecciones, o sea, o sea, digamos, no optó por ningún candidato, digamos. Eso es lo primero que quería dar cuenta, lo que habla bastante también. O sea, 18% es básicamente el mismo porcentaje que sacó París y que sacó, o sea, y de ahí para abajo, digamos. No es menor. Es una cantidad de gente que te podría perfectamente definir una elección. Por ahí algunos también plantean, pero eso yo creo que todavía está más a nivel de hipótesis, que eh, digamos, no hay como comprobarlo, digamos, de que el padrón está un poco inflado, de que hay muchas personas que están muertas o cosas así. Eh, yo creo que ahí, en ese sentido, como nota al margen del CERVEL, digamos, creo que está un poco eh, rezagado, digamos, con lo que es el cruce de datos con otras, no sé, con el registro civil, cosas así. Eh, por ejemplo, yo en mi caso, mi domicilio electoral es eh, ¿cómo se llama? Está en el lugar donde yo vivía en el año 2006. Eh, y de ahí, si yo no me cambio nunca, no quedo como si estuviera ahí. Y eso igual da cuenta que pueden haber ciertos secos también en el padrón. No sé si Juan quieres comentar algo de esto, de este primer dato, digamos. Claro, o sea, bueno, partir Sí. saludando Ujú, primero que ujú, todo y también enviar el saludo a nuestros amigos de ujú. otra radio digital que se llama Aldea Trueno, que también nos han estado retransmitiendo este programa de reporte semanal, así que un afectuoso saludo ahí para quienes apoyan estos programas, digamos, informativos más independientes y sin tanto compromiso como con los medios empresariales, etcétera. Eh, Yendo al tema, claro, en realidad es un fenómeno el de la poca participación o la cantidad de votos, digamos, no emitidos del padrón, igual también tiene que ver como, o sea, una consecuencia del voto obligatorio universal. Eh, en la medida en que se estableció esto, ya quedó abierto como para que mucha gente, por ejemplo, participara del proceso, pero sin ninguna inclinación. Es decir, el mecanismo es distinto cuando era voluntario y las personas quienes anulaban, digamos, se levantaban en la mañana con la intención de anular. Pues en este caso, muchas personas se ven obligadas a participar y en general, por ejemplo, se suele dar en algunos casos que, o sea, no en general, pero en algunos casos pasa que personas están atraídas por cierto candidato a la presidencia, pero no tienen idea quién votar a senador. O se Claro. enteran, digamos, en el momento que tienen que votar por el senador y que no tenían idea por cuál. Es decir, como en el fondo, como hay poca preparación cívica en general y hay poca información en cuanto a las elecciones y en particular poco interés en la política de cierto rango de la población, que no es toda, pero existe, digamos, eh, puede que ocurra este fenómeno de que en el fondo las personas van a votar, pero ¿para qué? O sea, como que tenemos, es como una cosa media demagógica, ya que como que el concepto del voto informado se diluye en tanto a que en realidad las personas no sienten mayor interés de estar ni siquiera pendientes del acontecer político. Entonces,
son situaciones que esperables en este nuevo modelo de elección, que esta es la primera vez que hay una elección presidencial que aplique la obligatoriedad en el voto, ¿no es cierto? Sí, una obligatoriedad total. Quería decir dos cosas. Bueno, uno, claro, dar cuenta de que hubo un tiempo en Chile, digamos, en los años 90-2000, que existía el voto obligatorio, pero era un voto obligatorio si es que tú estabas inscrito para votar. Claro, no era universal. No era universal. En cambio, ahora recién, claro, esta es la primera elección presidencial que tenemos con voto obligatorio universal para todos, digamos. Eh, y claro, ahí el estímulo, o sea, ahí lo único que está primando es como el garrote, digamos, de la multa. Eh, y yo encuentro bastante, digamos, opresivo, por ponerlo de alguna forma, el tema del voto obligatorio como está planteado hoy día, como que tú tienes que estar sí o sí como dando cuenta de como de los políticos, y si ningún político está dando el ancho, digamos, igual tienes que votar por uno. Obviamente siempre está la opción de votar nulo o blanco, pero al final ¿cómo se llama? Nunca, o sea, siempre, al final como que solamente está, como que tu participación política solo queda constreñida a eso, eh, y digamos, es como que te obligan a participar de la política de la única forma en la que, en la que el poder, digamos, establece cómo es tu participación, y te obligan a hacerlo así, no podía hacerlo, o sea, no es que no podía hacerlo de ninguna otra forma, pero finalmente no conlleva, digamos, como un proceso de politización que supuestamente algunos analistas plantean, digamos, como que no simplemente reproduce las mismas estructuras de la política, simplemente, claro, uno se indica, se puede, como digamos, apartidar por un candidato, eh, digamos, en el momento, y como bien decís, se diluye esto del voto informado, digamos, no hay estímulos para tener un voto informado, digamos, a pesar de, de la, de la obligatoriedad del voto. Y lo Claro, otro que quería sí. O sea, sí, no, pero mencionar que además ocurre que las personas ven como la única forma viable de hacer política. claro, Porque, por ejemplo, se podría entender la política a partir de otro tipo de organización, por ejemplo, una organización local, etcétera. Pero cuando tú haces que lo único primordial sea este voto obligatorio, cualquier otra forma de participación política se vuelve, punto uno, una pérdida de tiempo y una cosa que no va a tener efecto en la realidad. Entonces, las personas olvidan toda otra forma de participación y simplemente se quedan con esta forma, digamos, institucional, que además, y que es la parte más grave, yo creo, que como se produce en un contexto de falta de interés, al final las personas terminan votando casi por la sensación que le produce la campaña de tal o cual, no por las ideas de fondo, no, por ejemplo, por la factibilidad de las propuestas o, por ejemplo, por la trayectoria política, ética o moral que tenga el candidato, sino por la sensación que le dio en el momento. La persona se vestía bien, la persona me dio un regalito, la persona llegó con una torta a la junta de vecinos, pero no como por trasfondos que sean más relevantes a largo plazo para las personas y sobre todo en una dinámica en la cual se fortalezca la participación ciudadana y la democracia, sino en una dinámica en la cual se fortalece solamente la representatividad política, en este caso en el Congreso, pero no hay mayor vinculación con los electores, por ejemplo. Entonces, claro. se ha producido una dinámica de fortalecer el modelo constitucional chileno y no al contrario de cuestionarlo. Y los resultados que vamos a ver más adelante demuestran, digamos, un poquito esta tesis. Sí, de hecho, bueno, lo que iba a complementar, de hecho, para reafirmar tu apreciación, digamos, es que, por ejemplo, la cantidad de nulos y blancos, en los números que yo di, estos 2.800.000, de hecho son en el caso de los nulos blancos en la presidencial. La cantidad de nulos y blancos en senadores fue del 16%, o sea, ya estamos hablando de 5 millones de votos nulos, ¿cachai? Y eso ya es, digamos, más que cualquier candidato de lo que ha sacado cualquier candidato. Eh, entonces O no sea, deja de ser. pero eso si es que estuviéramos sumando los tres universos de voto. Sí, Claro, sí. claro, de abstención, digamos. O de abstenerse O en la sea, primera. pero te refieres a que si sumáramos las votaciones nulas de parlamentario y de presidente como dos universos. No. Ahí, Sí, no, solo las de senador. Sí, piensa. ajá.
nulos y blancos en la presidencial tienes solo un 3%. Pero si te vas a la de senadores, tienes, o sea, perdón, a la de diputados, que en el fondo es la que es a nivel nacional, tienes un 15% de nulos y blancos solo en la, ¿cómo se llama? Solo en la gente que votó. Además, te hay que sumar en los 2 millones que no votaron. Entonces, por eso están como 5 millones de personas. Mm. Exacto. Entonces, un número bastante alto. Y claro, y bueno, ahí, de hecho, nuevamente también reafirmando lo que tú decías, el hecho de que al final, claro, pues, el presidente siempre es el más mediático, entonces lo tenéis ahí, y claro, te baja mucho la cantidad de nulos y blancos en la elección de presidente, pero a la hora de enfrentarte como a la papeleta de diputados y senadores, ya, digamos, no, la información, digamos, baja drásticamente, digamos, y la información que tienes de presidentes como los eslogans, lo más superficial, entre comillas. Claro, y eso es Mm, súper complejo porque mm, genera, digamos, muchas dificultades entre los mismos candidatos a diputados, por ejemplo, que son ya, en este caso, distrital, mm, en relación al tipo de campaña, porque las campañas presidenciales, por ejemplo, se desarrollan principalmente en Santiago, en la televisión y en los grandes medios de comunicación. Ahí es donde, digamos, se van definiendo las preferencias y la gente también se va informando de eso con la campaña televisada, etcétera. Pero en los lugares más pequeños, digamos, se producen dinámicas en las cuales simplemente el que tiene más plata gana la elección. O sea, es una cosa brutal. El que más empapela la ciudad termina ganando la elección. sí, Entonces, se produce este fenómeno que, por ejemplo, se podría llevar a cabo en el caso hipotético de que ganara Jara, porque ella tiene la mayoría de preferencia y podría sumar, qué sé yo, eventualmente, pero el Congreso está en manos de la derecha porque la derecha tenía más plata para hacer campaña, o sea, como que se producen estas dualidades de que la gente elige a un presidente, pero elige un Congreso que apunta para el otro lado, como lo que le pasó a claro. Boric, pues, entonces Ujú. es como un fenómeno que se ha ido produciendo. Sí, sí, exactamente. Oye, bueno, pasemos un poquito al tema de los resultados. Bueno, ya vimos que Eh, sabemos que a nivel general, bueno, Janet Jara en la presidencial sacó casi un 27%, 26, eh, perdón, sí, 26,85, y Kast sacó 24, o sea, 23,92. Y después atrasito Parisi con 19,71. Ahí, bueno, así como el comentario más general, eh, a ver, partiendo de abajo, digamos, desde Parisi, bueno, hay una coincidencia que fue como la gran sorpresa versus lo que se proyectaba en la encuesta. Hoy día, digamos, como la gran reflexión que ha salido en los medios ha sido así como de dónde proviene el votante de Parisi, pues, cuál es el perfil. eh, bueno, su votación fue súper alta en el norte, de hecho ganó en 3 regiones del norte, o 4, no me acuerdo bien. Eh, y también sacó una importante votación, digamos, en todas las comunas, digamos, o sea, en varias comunas populares de Santiago y también del sur, o de la zona centro-sur, también le fue bastante bien, sacó segundo lugar, eh, digamos, por ejemplo, en el Maule, digamos, acá en Talca, París salió segundo, Janet Jara salió tercera, y creo que pasó eso también en un par de regiones más también. Eh, entonces, es un fenómeno interesante. Recuerdo ahí, como enganchando con programas anteriores, habíamos mencionado que París tenía como este potencial de constituirse una especie de nuevo centro político. Hoy día, bueno, también escuchando algunos programas, yo o sea, no había tenido esa cuña, pero Pamela Giles, que fue la diputada emblemática, digamos, electa también del Partido de la Gente, eh, ella misma había dicho que el Partido de la Gente, bueno, le iba a ir bien, en ese momento nadie le creyó mucho, y que iba a ser con el partido bisagra del nuevo ciclo en el Parlamento. Y eligieron 13 diputados, lo que, digamos, lo deja bastante bien posicionado. De hecho, le fue mejor en diputados que la elección anterior. Que además, bueno, se le diluyeron todos los diputados, el partido quedó como sin bancada.
Entonces, bueno, ese es como uno de los primeros temas. Bueno, el segundo lugar de José Antonio Cast. Hay también las encuestas habían dicho que iba a haber una especie de triple empate en la derecha y eh, en realidad él estuvo mucho más arriba de lo que hizo Kaiser y Matei. Matei quedó quinta. Y también hay, bueno, ahí también ya se pueden sacar algunas conclusiones más interesantes respecto a la derecha. Eh, para mí, yo creo que una de las cuestiones importantes y también se nota mucho en la votación de diputados y senadores es que el Partido Republicano le fue mucho mejor que a Chile Vamos, digamos, a la derecha tradicional. Sacó muchos más diputados, la UDI y RN perdieron muchos diputados. Eh, y también, de hecho, al punto de que la UDI no eligió ningún senador nuevo. No, RN logró meter creo que dos o tres senadores, y la UDI no metió ningún senador. Y eso no deja de ser llamativo, considerando que la UDI en su momento fue el partido más fuerte de la derecha chilena, digamos, por varias décadas. Eh, bueno, hay muchos analistas que han analizado este fenómeno de la ultraderecha, han demostrado cómo donde han elegido como mayoría política se termina comiendo a la derecha tradicional. Y yo creo que está todo bastante perspectivado para que eso suceda, digamos. Eh, lo que sí, y eso no lo dicen tantos analistas, pero yo creo que sí es importante tener en cuenta para ver cómo se viene la mano con el gobierno, eventual gobierno de Castro, es que lo que sí ha pasado en los gobiernos de la ultraderecha, por lo menos en América Latina, diría que en Brasil y en Argentina, digamos, con Milei y Bolsonaro, es que buena parte de la gestión política y de la gestión de gobierno igual queda en manos de la derecha tradicional. Eh, y yo creo que eso también va a pasar en el caso de acá, digamos. De hecho, al final, bueno, en el caso de Milei, por ejemplo, todas las propuestas como más libertarias, locas que tenía Milei, como esta cuestión de la abolición del Banco Central o dolarizar la economía argentina, todo eso finalmente no se está haciendo y no se va a hacer, digamos. O sea, llegaron los tecnócratas, digamos, del Fondo Monetario Internacional, Orlando Caputo, Sturzenegger, que son como los dos ministros más importantes que tiene Caput, o sea, Milei en su gabinete dentro de las reformas económicas que está implementando, y está implementando así como el manual del FMI, básicamente. Eh, entonces, yo creo que acá va a pasar algo similar, pero sí va a quedar la mayoría electoral del partido republicano. Y además, y aquí esto es importante, que no es tan comparable con lo que ha pasado con otros países, de hecho diría que es un fenómeno exclusivo de Chile, es que hay otro candidato ultraderecha que salió súper fortalecido, que fue Johannes Kaiser. No le fue tan bien como hayan dicho en la encuesta, hayan dicho que a lo mejor está posada segunda vuelta, pero sacó una despreciable 13%, metieron a un senador, una senadora, que es su hermana, Vanessa Kaiser, y también entraron varios diputados. Y toda gente, digamos, con estos discursos bastante, eh, no sé cómo decirlo, poco atinados, bueno, muy propio del estilo ultraderecha que se eligieron. Eh, Eso, no sé si tú quieres comentar algo, Juan, a partir Sí, de esta primera pincelada del tema de la derecha. claro, mira, bueno, partir mencionando que, o sea, siguiendo el tema de Johannes Kaiser, yo creo que es interesante el cambio de relato que ha tenido la derecha, en particular con él, o ni siquiera la derecha en sí misma, sino el votante de derecha, como que ha demostrado un cambio de interés, un cambio de principios incluso, porque por ejemplo, en los gobiernos de Piñera, la característica que los hacía a ellos, que ellos salían a hacer campaña, y una de las motivaciones para que, digamos, la gente votara por ellos era que iban a ser un gobierno muy tecnócrata, un gobierno donde iban a estar las personas mejor preparadas, un gobierno donde iban a estar los más estudiosos, los mejores ejecutivos y gerentes de empresas, iban a ser ministros, etc. O sea, hay una lógica como de la aristocracia. En cambio, en el caso de Kaiser, él no representa esos valores, o sea, de partida como individuo, digamos. No sé, ya, tenemos a Gabriel Boric, que egresó de Derecho a la Universidad de Chile, pero nunca se tituló. Ya,
ese es un tema, y ellos mismos, cuando comenzó el gobierno de Gabriel Boric, una de las principales críticas era cómo nos va a gobernar una persona que ni siquiera fue capaz de hacer el examen de grado. Bueno, Johannes Kaiser ni siquiera tiene una licenciatura. Entonces, una persona que, en cuanto a preparación, digamos, no está validado académicamente. De hecho, creo que estudió ciencias políticas en Austria y lo echaron porque se echaba los ramos porque, en el fondo, tenía diferencias teóricas con los profesores. Y los profesores no creo que hayan sido de izquierda pues, en Austria. O sea, bueno, tal vez lo podrían haber sido, es un prejuicio, pero no me parece que, digamos, un lugar con trayectoria de izquierda. Y en este sentido, uno entiende entonces que, por ejemplo, que Johannes Kaiser discrepa como con conceptos básicos del derecho, por ejemplo, o conceptos básicos de la conformación del Estado democrático burgués, multipartidista, etc. La misma lógica de amenazar con que va a proscribir partidos políticos, con que va a encarcelar a otros adversarios políticos, es una lógica, digamos, que no obedece al término de meritocracia y aristocracia que sí obedecía Piñera, que también era un poquito, digamos, aunque tampoco reúne tantas las características, pero un poquito la lógica del Chile Vamos, de Luis Matei, etcétera, sino que es un candidato que obedece, digamos, a la rabia y a la rabia contra lo distinto. Entonces, es distinto cuando uno le dice a Sebastián Piñera que es fascista, cuando uno se lo dice a Johannes Kaiser, porque Johannes Kaiser como que cae un poquito en esta práctica que tuvieron los fascistas cuando estuvieron en el poder, como de eliminar la cultura, eliminar la diversidad, eliminar el pensamiento distinto, promover la estupidez y la brutalidad, mecanizar la sociedad, ser especistas, o sea, ser antimedioambientales, o sea, antimedioambientalistas, etcétera, etcétera. Entonces, como que reúne una serie de características que es como que prácticamente, y desde mi punto de vista, pero yo creo que quizás este sea el punto de vista de quizás más, la mitad de la población podría ser, pero que este tipo es como el villano de la película. O sea, reúne muchos antivalores. Es una persona poco amigable, una persona que habla siempre de la ira, etcétera. Entonces, llama la atención que, punto uno, parte de la derecha se haya seducido por eso, y punto dos, que gran parte de la población se haya quitado los velos. Y en ese sentido, habría que ver, obviamente en el futuro se podría analizar cuando esté esa información, los mapas de calor de Johannes Kaiser, porque es muy probable que Johannes Kaiser haya obtenido un voto popular y no un voto aristocrático. No, digamos, claro. por estas características que reúne, como que funciona más como con la lógica de andar sapeando al vecino porque es de izquierda, no, no de un doctor en economía, etc. Y en ese caso, uno lo puede contrastar con la figura de Parisi, porque Parisi sí es una persona académica, de una academia bastante neoliberal, digamos, o no sé, procapitalista al menos, pero digamos, tiene como el nivel de estudio que tiene o sea, Janet Jara, que son los dos candidatos que más estudios tenían, digamos, en la presentación a la elección. Y en cambio tenemos, por ejemplo, a Evelyn Matei, que tampoco se tituló, dicen, o sea, que como que ella dice que es economista, pero que en verdad tiene la licenciatura, pero ya, en fin. Tenemos a Katz, que yo no, al menos yo no he escuchado que haya hecho algún posgrado, y tenemos a Kaiser, ya que es el más extremo de derecha, y que además no siquiera tiene como una vida académica, y es el que más le explica a los otros, digamos, a la ciudadanía, cómo son las cosas. Entonces, como que funciona en una dinámica como de terraplanismo. Como todo el sistema, toda la Matrix está mal, y yo les voy a decir la verdad y los voy a sacar de la burbuja que los tiene sometidos la ONU con la Agenda 2030 y todo el tema. Entonces, como que se reitera la lógica que hemos manifestado previamente en este programa, que Johannes Kaiser era el candidato extremo de la derecha para centralizar a José Antonio Kast. O sea, ahora José Antonio Kast no parece terraplanista al lado de Johannes Kaiser, y eso se demostró, digamos, electoralmente, y igual se dio esta sorpresa de que sacaron tan buena votación. Pero si nos centramos en el fenómeno de Franco Parisi, yo creo que el fenómeno de Franco Parisi es un cuanto más complejo, en la medida
en que está orientado a una población, a grupos, digamos, a nichos electorales distintos. O sea, Franco Parisi, por ejemplo, tiene una orientación muy hacia la aristocracia obrera de los mineros. O sea, yo soy trabajador y yo tengo un buen trabajo, tengo una carrera técnica, por ejemplo, y sueño con ser millonario. Entonces me gusta Parisi, como que él, desde mi punto de vista, Parisi hizo un muy buen trabajo de segmentación de público y de nichos a los cuales quería apuntar, y en la práctica esto fue altamente efectivo. Por ejemplo, Parisi, un ejemplo que en realidad lo voy a sacar de la vida cotidiana y no de la estadística, pero Parisi se centró mucho en, por ejemplo, los hombres entre 30 y 50 años, por dar un ejemplo. Y uno veía como personas que antes podrían haber votado por Jara porque eran de izquierda, etcétera, qué sé yo, ahora se estaban orientando hacia Parisi. O sea, como que esos hombres de ese rango etario como se sintieron atraídos por el discurso de Parisi. Y de ahí también hay otro fenómeno que yo creo que podríamos analizar, que tiene que ver con que hay características de anti-wokismo, como se conoce, digamos, coloquialmente, en la votación de los candidatos de la derecha, sumándole a Franco Parisi. O sea, hay como que son candidatos que basaban su programa prácticamente en una agenda antifeminismo. Y eso es curioso que surta resultado en una medida en que probablemente muchas mujeres votaron por estos candidatos. Y eso significa que quizás ya hasta a muchas mujeres no le hacen tanto sentido estos discursos, o mejor dicho, quizás les hace sentido, pero ya sienten que ganaron, entonces como que ya no se sienten comprometidas digamos, a estas luchas. Pero en lo concreto, si es que el 50%, o sea, si es que el 100% de las mujeres tuvieran una inclinación feminista, hubieran votado por Jara. Y eso no pasó. Entonces ahí hay un análisis que hacer en torno a lo efectivo de los discursos. Y lo otro tiene que ver con que también hay una inclinación de reacción, en la medida en que, por ejemplo, se impulsó la ley de los papitos corazón. Franco Parisi es conocido como ser papito corazón. Entonces, eso genera que los papitos corazón se sientan cercanos a Parisi, que los amigos de los papitos corazón, que eventualmente algún día serían papitos corazón, también se sientan cercanos a Parisi, y también que las señoras nuevas de los papitos corazón, que tienen que compartir el sueldo de su pareja con los hijos que tuvo en la pareja anterior, también se sientan alejadas de la ley papito corazón. Entonces vemos como un reflujo en este sentido, y a mí me llama particularmente la atención que estos sean los discursos que primaron mayoritariamente en un 70% en la elección. Entonces, hay que hacer una reflexión y hay que hacer una lectura del momento, porque no puede ser que el 70%, o sea, es un hecho que es el 70% de la votación tuvo una inclinación patriarcal, y además sumándole pro-sionista. Entonces, una cosa que algo la izquierda está haciendo mal para que sus discursos no lleguen digamos, a las personas que están pensados, sino que hagan el efecto de rebote y incluso se debilite la izquierda en la medida en que estos discursos se van implementando. Claro. Sí, bueno, hay hartas cosas ahí que dar vuelta. Yo me quería quedar con una primera cuestión que hiciste, o sea, que lo primero que quería como comentar, que esta idea un poco de como o sea, no es menor, no me parece menor que lo que hayas hecho la comparación, por ejemplo, entre lo que era Piñera y lo que era Kaiser y también un poco Kast. Que yo creo que Kaiser y Kast han demostrado, o sea, ahora están en el lado, no es una derecha tecnócrata, a diferencia de la de Piñera, que de hecho era lo que intentaba erigir Matei como figura de campaña, como proyecto político, entre comillas. Y claro, pasamos como una especie de derecha más rabiosa, más reaccionaria en un sentido, o sea, tanto en el sentido clásico político de reaccionario como de reacción frente a, como también algo más visceralmente reaccionario, digamos. Claro. Eh, Siempre fue eso. Sí, pues, sí, en el fondo sí. Como creo que recién me está haciendo sentido el término reaccionario en una forma más profunda.
Pero, claro, ahí, bueno, ya que mencionaste el tema del feminismo, yo lo voy a mencionar más al final, digamos. A ver, esto lo decían algunos analistas también, o sea, como estos que hacen encuestas y todo. Yo no, a esta altura ya dudo bastante de lo que lanzan estas encuestas, pero claro, había gente que estaba diciendo que había cierto voto femenino popular yéndose a Cast, que no estaba, digamos, que estaba migrando, digamos, de otros políticos, incluso de la izquierda, digamos. Y eso, claro, a ver, es que yo creo que el tema del feminismo, digamos, igual tiene una dimensión de la seguridad, ¿cachai? Ujú, O que sí, puede ser como tomada desde la dimensión de la seguridad, ¿cachai? Cuando hablamos de Ni Una Menos, hablamos ¿cómo se llama?, de la cultura de la violación. Cuando hablamos de esos temas, también aparece, digamos, como que esas cosas también aparecen en la dimensión del temor, y al ser el temor uno de los sentimientos que más ha explotado la ultraderecha, es posible que que existan esos movimientos. Y de hecho hay una cuestión objetiva también, que es que las mujeres son más vulnerables a las situaciones de inseguridad ciudadana, digamos, a los asaltos, cosas así. Pues, o sea, una mujer tiene más temor de andar de noche que un hombre, y eso es algo objetivo. O sea, es más probable que un asaltante, y eso está medido, digamos, asalte a una mujer que ande sola, bueno, ahí, asalte a un ahí hombre que ande entramos solo. al Sí, discurso po. de Kaiser, ¿eh? Claro, sí, pues, ¿cachai? Anti-inmigración. Sí, pues, o sea, y ahí empiezan, ¿cachai? Ahí empiezan como estos trapasijes también, eh, eh, digamos, de la eficacia, o de cómo se van interpretando también, o se van incorporando también ciertos discursos que están dando vuelta, digamos, en la opinión pública, en las redes sociales, etcétera. Eh, y de hecho, y también esto ya, o sea, esto lo primero, yo creo que estoy un poco más seguro, esto ya más en el ámbito de la hipótesis. También una cuestión interesante es que había una cierta bajada en los últimos años, especialmente post pandemia, como del empleo femenino. Ha bajado la población económicamente activa femenina. Y quizás también ahí Parisi puede aparecer como una oferta, digamos, económicamente más atractiva, como el que va a dar trabajo, digamos, como ese tipo de cosas. De hecho, bueno, yo conocí una votante de París, y su discurso era que con él iba a haber trabajo. Ya. Eh, digamos, entonces aparecen, digamos, esas dimensiones como posibles explicaciones, o cosas así que, digamos, que dan cuenta de cómo los discursos están dando vueltas ahí en los votantes y en la población. Eh, Otra cosa que yo quería destacar, que da cuenta también un poco de París, y también como de la eficacia de Cast, es como ese tema de la política como espectáculo igual. Creo que ha triunfado bastante esa, digamos, forma de hacer política, como de la consigna fácil, de también aprovechar, o sea, como de las consignas que salen rápido por redes sociales, hacer harto show. Parisi también queriendo hacer un cierre de campaña con autos tuneados, apelando a ese público, de forma como bien superficial igual. Todo eso está, digamos, creo que está súper aparecido. De hecho, dentro de ese mismo fenómeno, dentro de lo que es como la centroizquierda, todo este show que armaron el diputado Manucheri y la ahora electa senadora Sicardini en la última semana, de que andaban acusando de corrupto a Fidel Espinosa y a Yasna Proboste, de una Y forma de así vuelta. como, y de vuelta lo mismo, de una forma bien oportunista, así como generando una teleserie en los pasillos de las cámaras. Y claro, y les fue súper bien, pues, les fue súper bien. De hecho, al final salió Proboste y Sicardini, gracias a que a Sicardini le fue muy bien, y Manucheri fue el diputado con mayor porcentaje de votos. Claro. Sí. Bueno, Eh, y en la mm, derecha también vemos el caso sí, del senador electo Vial, ex general, creo, también. del Sí, ejército, que sí. como todo el mundo siempre lo veía, o bueno, en algún periodo, Mm, digamos, lo vieron en la parada militar saludando mm, al presidente, al general en jefe, mm, se tira a senador y saca la primera mayoría mm, y casi, o sea, más de 20%. Entonces, sí. vemos cómo Mm, en realidad todo está muy explicado desde los medios. sí, exactamente. Sí.
Y de hecho, ahí también podemos al tiro pasar a otro tema que es importante, que es el tema de la encuestadora, que están directamente relacionada con los medios de comunicación, porque finalmente son los medios de comunicación los que han generado esta amplificación. Y de hecho, bueno, creo que la gran víctima de la encuesta en esta pasada fue Parisi, digamos. O sea, ninguna encuesta daba mucho por Parisi y no deja de ser súper llamativo de que finalmente, o sea, yo de verdad creo que si la encuesta le hubiesen dado más a Parisi, quizás hasta pasada segunda vuelta, digamos. Ujú. Si quedó a 4 puntos de Kast nomás. Y si uno piensa a 4 puntos, perfectamente alguien que dice, bueno, yo votaría por Parisi, pero en realidad es voto perdido, así que voy por alguno de los seguros, de Bueno, los que creo que van seguros. son como, Mm. como 6 puntos, así, ¿eh? Pero- Sí, no, espérate, acá tenía el total. 23,92 en total Chile y 19,71 Ah, ya, ya, París. ya, perfecto. Sí, Ya sí, que yo creo, estamos viendo sí, que en yo creo que es un imagen resultado, yo creo que debe ser un resultado con quizás un previo. poquito menos de mesa escrutada. Ah, sí, con Mm, 27%, sí. sí. Ahí, Roberto, Eh, cámbialo. sí, sí, sí. No, no, pero el cuadrito de abajo es lo que importa, digamos, en lo que está mostrando Roberto, que es como Ujú. Claro, claro. las proyecciones que había dado cada encuestadora de las principales que estaban dando vueltas antes de la elección. Y, y digamos, bueno, además, de hecho, como que el tema de la encuestadora tuvo como su propio capítulo mediático en esta cuestión. O sea, Mayol yendo a cuantos medios de comunicación lo invitara para que él explicara su tesis del triple empate en la derecha o que iba a pasar Kaiser. Eh, y claro, bueno, de hecho, digamos, yo creo que fue un poco un error de Mayol exponerse tanto porque quedó él como el emblema de las encuestas malas, pero al final todas las otras encuestas también no le achuntaron nada. O sea, hubo algunas que se acercaron un poquito, pero de verdad nadie le dio a Parisi lo que merecía. Ahí creo que esta consultora Black and White le había dado 19 a Parisi, pero de hecho esa yo siempre ando mirando las encuestas, generalmente es una de las más imprecisas, siempre tiene un sesgo más hacia el voto conservador, entonces eh, era, tampoco tenía como cierta verosimilitud previa esa agencia de encuestas como para uno decir, ah, bueno, Black and White en realidad siempre estaba hecho la metodología bien. No, digamos, no. Juanjo, eh, una fue consulta. como, al final es una cuestión de, no sé, es casi como una apuesta, digamos, un póker, digamos, de la encuesta. Eso. Mm, Porque, por mm, ejemplo, cuando fue la primaria entre Daniel Jadwe y Gabriel Boric, las mm, encuestas daban por ganador a Jadwe lejos y después fue Boric lejos. mm, Cuando fue de la prueba, o sea, la prueba rechazo, creo que también daban a la prueba y al final ganó el rechazo lejos, o era como empatado parece, pero al final mm, la diferencia fue rotunda. Pero en otras encuestas sí le han achuntado. claro, Creo que en el en contra o a favor, creo que sí estuvieron más cerca. Y la pregunta es, como que pareciera que la encuesta, o es la impresión que da, me refiero, las encuestas como que a veces son certeras y a veces blufean. Y uno nunca sabe cuándo están blufeando y cuándo están siendo certeras. claro. Eso es algo, es una percepción, pero en la práctica, es que tú que digamos que eres sociólogo y que entiendes un poquito más, digamos, desde la formación este tema, eh, la imprecisión en una encuesta puede ser, digamos, manipulada o es que en realidad es muy difícil hacer una encuesta que sea efectiva, digamos, con los recursos que se manejan, porque claramente podrían preguntarle a cada uno, pero no se Claro. puede. Entonces, digamos, con el universo de muestras y etcétera, es posible tener una encuesta certera y uno debería decir, mira, la próxima vez voy a confiar en las encuestas porque la última vez estuvieron súper buenas, o en realidad es como dices tú, quizás una apuesta que el dueño de la encuesta quizás trata de tirarse para un lado o para otro. Ahora mismo están acusando a Mayol de que en realidad él lo que estaba haciendo era potenciar a Kaiser, pero como para, digamos, debilitar la postura de la derecha, no por un tema científico, haciendo una medición. ¿Qué opinas tú al respecto? Sí, mira, a ver,
sin dar la lata estadística, hoy día ninguna de las encuestadoras está haciendo lo que en estadística se llaman muestreos probabilísticos. Ujú. Los muestreos probabilísticos son aquellos que tienen un 97 o 95% de estar dando cuenta de la realidad, y eso tiene una serie de requisitos metodológicos y matemáticos, digamos, que tienen que cumplirse. Digamos, respecto a la distribución de la población, de cómo abordar territorialmente, digamos, el país, etcétera. Entonces, todos hacen cuestiones no probabilísticas, pero replicando, digamos, como metodologías norteamericanas que han permitido hacer estimaciones más o menos correctas, pero que también han ido fallando también en Estados Unidos y en otros países. El tema de la poca precisión de la encuesta es mundial. O sea, o ha tenido, digamos, se ha reiterado harto en muchos países. Eh, y en ese sentido, claro, apelan a estas metodologías norteamericanas que permiten saltarte la idea de hacer un muestreo probabilístico porque es más complejo de implementar en términos de levantar la encuesta. Pero, digamos, se ha pasado esto intentando imitar estos métodos que también al parecer han mostrado cierta precisión y que vemos que en realidad no han mostrado tanta precisión ni siquiera en su país de origen. Ahora bien, y respecto, yo en realidad, mira, igual yo tendría una actitud eh, escéptica, digamos, respecto al tema de las encuestas, porque especialmente en este caso, en lo que es de Parisi, yo creo que de verdad afectó la votación de él, digamos, o sea, las tendencias que estaba mostrando. Entonces, ante algo que parece tan probablemente claro de que efectivamente afectó su votación, también pasó en su momento con Beatriz Sánchez, cuando se tiró de presidenta, eh, la, se puede afirmar de que las encuestas construyen ciertas realidades. Ujú. Entonces, cuando tú tienes una herramienta tan poderosa para construir realidades, o que te puede mover por lo menos la aguja 4 o 5 puntos porcentuales de tu candidato presidencial, claro, ahí hay que, igual yo levanto la ceja, ¿cachai? O sea, eh, y además, bueno, hay personajes que se sabe, no sé, por Roberto Dixon de CADEM, es cercano al piñerismo, lo mismo el de Criteria, que es Valdivieso. Por otro lado, Mayol, que tiene a su, digamos, a su compañero de estudios, que es Darío Quiroga, es asesor de Janet Jara. Entonces, claro, pues se generan estas suspicacias y son suspicacias relativamente fundadas, desgraciadamente. Pero claro, si uno actúa de buena fe, al menos tiene que tener esa salvedad. La encuesta hoy día no se están haciendo de forma probabilística. Sí. Perfecto. O sea, Mm, a río revuelto, ganancia de pescadores. exactamente. Sí, ¿qué más otros temas que comentar acá? Eh, bueno, respecto de la izquierda no hemos hablado tanto de lo que fue la votación de Jara. Eh, la votación de Jara, eh, bueno, estaba dentro de lo esperado, quizá un poquito menos. Yo creo que al final se había armado como esta impresión de que Janet Jara iba a poder sacar por lo menos el 30% o quizás más. Eh, Sin embargo, bueno, yo había visto unos números antes de la elección y en realidad se veía bastante difícil, porque, digamos, el gobierno no tiene buena aprobación, o sea, el gobierno con su gestión no es como un gobierno que iba a sumar muchos votos, así como alentar una continuidad, digamos, eso estaba bastante instalado y lo sabíamos. Eh, y en ese sentido, yo veía muy difícil que Janet Jara en primera vuelta, especialmente, sacara la misma votación de Boric de segunda vuelta, porque acá tenía que juntar un poco los votos que en esa elección había sacado Yarna Proboste, y también sabiendo de que Meo no iba a sacar, no le iba a dar también como en la elección anterior, que había sacado 7. Eh, y al final no logró consolidar toda esa votación. Y en el fondo, Janet Jara está sacando ahora, sacó 3.400.000 votos. Boric ganó con 4.800.000 con voto voluntario. En segunda vuelta. En segunda vuelta, sí. Entonces, con voto obligatorio, Jara tendrá que sacar 5 millones de votos y medio para tener algún tipo de esperanza, o 6 millones incluso, y ahí yo de verdad está súper, la veo súper difícil.
tendría que tener como todo el voto de Parisi y rasguñarle algún votito a Matei. Y asumiendo que estos candidatos chicos como Mike Nichols, Artés y Meo también van a votar por ellos, digamos. O sea, Claro, o sus sea, votitos tenemos que están asumir que rasguñándose. Janet Jara, al Sí, menos, digamos, su base en la segunda vuelta va a ser el 29% claro, que claro, se sumaría. O sea, claro. eso sí o sí, el que votó por Artés debería votar por Janet Jara o Ujú, anular, pues no, pero no claro, va a votar por Kast, por eso cast, no es no. posibilidad. Mm, Eh, y es interesante el tema de Parisi, porque mm, para que exista un eventual mm, trasvasije de votos de Parisi mm, a Janet Jara, punto uno, tendría que producirse una desnaturalización total del programa de gobierno mm, de Janet Jara. O sea, casi que a Parisi yo creo que le exigiría al tiro, oye, tenéis que renunciar al Partido Comunista. Partamos por ahí. Pero segundo, porque Parisi para poder querer acceder, o el PDG, pero el mm, Parisi, digamos, como persona, porque yo me lo interpreto que es muy personalista todo el PDG, para acceder a acercarse a Irene Jara, tendría que haber una serie de medidas, eh, digamos, como neoliberalizadoras que cambiarían un poquito las cualidades de un eventual gobierno de Irene Jara. Ahora, que no son imposibles de aplicar. Hay que recordar que, por ejemplo, París en un debate mencionó que Janet Jara, o sea, mencionó que quería eliminar el IVA a ciertas, digamos, a ciertos productos mm, de necesidad, no sé si eran los medicamentos o la comida, mm. pero Sí, las dos digamos cosas creo. ya a Mm, cosas de primera necesidad. ujú, Y Janet Jara, sí, perfecto, lo voy a anotar para incluirlo en mi programa. O mm, sea, y en la Unión Soviética el IVA era del 4%, no del 19%. Entonces, mm, no es algo que esté tan lejos del programa actual de Janet Jara, es algo que se puede mm, implementar. Pero son cosas, digamos, eh, prácticamente maquillaje, y hay que entender mm, también que muchas de las medidas que proponía París eran como ideas locas que se le ocurrían como para mm, cautivar votos, pero que no, quizás no eran parte de un universo programático, sino que como que iba detectando fallas en ciertas cosas y decía, bueno, la solución es esta otra, como de pregunta y respuesta. En el mm, caso de que París apoyara a Jara, ¿cuál podría ser, digamos, las condicionales? Punto mm, uno. Y punto dos, que ya es algo más pragmático y algo más real. Hay que entender que París, al decir que no es ni facho ni comunacho, debe tener al menos el 5% de su votación, o sea, no, al mm, menos, perdón, el 25% de su mm, votación debería ser de derecha. claro. O sea, Sí. y tampoco es tan Mm, lejano que mucha gente de derecha dice yo no soy ni derecha ni izquierda, mm, pero que en realidad su forma de pensar el mundo es mm, en particular anticomunista. claro. Entonces, que este 19% que sacó Parisi, tendría que ocurrir, digamos, muchos guiños para que se Mm, sumara directamente al gobierno de Yanes Jara. O sea, el gobierno de Yanes Jara tendría que pasar a ser como una especie de gobierno de unidad nacional para que eso pasara. sí, Algo sí. similar a Mm, acercarse a Matei. claro. Ahora, yo creo que sí, eventualmente, Janet Jara va a recibir algunos votos de Matei. ¿Por qué? Porque en los votos de Matei está Evópolis. Y es probable que parte de Evópolis prefiera votar por Janet Jara que por Cast, principalmente por la línea valórica de Cast. Y segundo, también es probable que algunas mujeres que votaron por Matei, entendiendo que quizás se sentían Mm, identificadas con una mujer como presidenta, pero preferían que fuera de derecha, eventualmente alguna de ellas también pasaría a votar por Jara. mm, Ahora, claro, si sumamos todo, es difícil. O sea, por ejemplo, es mm, difícil que del 13% que sacó Matei, digamos, en valores absolutos, el 8% se vaya a Kass y el 5% se vaya a Jara. Eso es como un escenario muy ideal. mm, En la práctica, digamos, cuesta creerlo. Pero si uno suma, y al final, y insisto en mi punto, si sumamos a Kaiser, a Kass y a Matei, nos da arriba del 51%. sí. Entonces, ¿cómo Mm, contrarrestar esa realidad? Y esa es la mm, pregunta que tiene que hacerse Janet Jara. Ahora, si me pregunta a mí, creo que hay detalles en la campaña de Janet Jara que lo mencionamos la semana pasada, pero que ahora los corroboramos de cierta forma, que tienen que ver con el público o el electoral que están apuntando. Por ejemplo, eh,
poner a una persona como Ricardo Lagos Weber de vocero de una campaña, siendo que Ricardo Lagos Weber, además de ser un dinosaurio de la política, no es una persona muy querida y no es una persona, digamos, considerada como muy proba dentro de la política, no es alguien ejemplar, pocas personas lo consideran alguien ejemplar, o bueno, es un ejemplo de bailar cueca mal, pero no, digamos, valóricamente. Entonces, ponerlo a él le sumó o le restó. ¿Cuántas personas que votaron por Parisi se inclinaron por él quizá a última hora viendo que Yanez Jara estaba demasiado concertacionista? O sea, ¿hasta qué punto llegamos a entender que acercarnos a la concertación acarrea votos? O Sí, sea, sí, lo dijimos la semana pasada ¿sí? también, en el análisis de los candidatos. Y ahora lo vimos, pues, o Sí. sea, es raro. Entonces, si Yanez Jara pretende dar vuelta a la cancha, de partida tiene que estar, convocar a, digamos, algo que parezca más innovador, más rupturista, que cambie, digamos, las cosas como están. O sea, generar la reflexión. El gobierno de Gabriel Boric ha tenido cosas buenas y muchas cosas malas. Nosotros no vamos a repetir esas cosas malas. ¿Cómo el ciudadano, una persona quizás con buenas intenciones, ok, demuéstramelo, me lo va a demostrar poniendo al mismo dinosaurio que estaba o vamos a poner a otro? O sea, por ejemplo, desde el oficialismo se ha obviado el desastre que causó el intento de compra de la Casa de Allende. Y como que Sí. no pasó. Y eso ha dañado pero profundamente la credibilidad del gobierno. Que el presidente, cuando era diputado, estuviera a favor de los retiros de la AFP y luego siendo presidente dijera que no tenían que hacerse, es una cosa que a una persona, digamos, que sabe de economía y entiende algo de inflación, le puede hacer sentido. Pero a una persona que está con necesidad, que no tiene trabajo, que la única salida que ve para salir de las deudas es que le den el retiro, es un combo en la guata, es algo que obviamente le va a cambiar el parecer frente a esa persona. Personas que andaban con poleras de no más TTP-11, firmando el TTP-11, inventando unas cartas credenciales de no sé dónde que eran puras mentiras que nunca ocurrieron. Entonces, yo pienso que una de las grandes causales para que Yanez Jara, en vez de sacar el 35%, sacara el 25%, yo creo que es la falta de autocrítica al proceso que está ocurriendo en el gobierno de Chile. O sea, está bien, se han hecho cosas bien, hay buenas intenciones en muchos casos, pero también se han hecho muchas cosas malas y en el fondo, más que criticar, se tiende a esconder la basura bajo la alfombra. Pero al final la gente igual lo ve, y sobre todo con la conformación mediática que hay en Chile. O sea, es tan fácil que tus errores te los publiquen en todos lados que ideal, por último, criticarlos, no defenderlos. Y yo siento que con digamos, los espaldarazos que se le ha dado a la concertación durante el proceso de campaña, más bien pareciera que están respaldando el proceso y no generando una crítica de él. Entonces, para quien piense que lo está haciendo todo bien y no lo está haciendo todo bien, el electorado se lo dice. Entonces, es muy simple desde el punto de vista de la izquierda. Ya ha pasado antes, pasó en la elección de la prueba, o sea, de la prueba rechazo, de cuando se pierde la elección, echarle la culpa a que la gente es ignorante, que la gente tiene los intereses truncados, que no tiene conciencia de clase, que los medios hegemónicos controlan todo, claro, y en definitiva que además que como que digamos la cuesta está muy fuerte, el camino está muy lleno de piedras, entonces por eso anda todo mal, no es que yo esté haciendo algo mal. Entonces, si es que no hay una mirada autocrítica, lamentablemente es difícil enmendar el rumbo y al final se termina con una dinámica de burbuja, en una dinámica, digamos, en una separación de clases sociales, es decir, lo que se conoce comúnmente y que Parisi le sacó jugo, el ñoñoísmo. O sea, sentir que una persona vive ajena de la realidad del común de la gente. Entonces, yo entiendo que Yanez Jara no es eso, no es una persona que vive ajena a esto, pero los mensajes que ha dado van en el sentido contrario. Exacto. Sí, yo lo que quería decir era que en el fondo el problema de Jara es que ella se apoyó demasiado y sobreestimó demasiado el valor de la política tradicional. Como que, y eso tiene que ver, y eso se engancha directamente con el tema de las parlamentarias. ¿Qué es lo que pasa? O sea, Yanez Jara, sabiendo que necesita este respaldo mínimo, digamos, de lo que se denomina el socialismo democrático, digamos, le termina concediendo todo. El socialismo democrático presiona mucho
digamos, porque le está diciendo todo el rato, oye, sin nosotros no tenéis cómo. Y de cierta forma es cierto, pero en términos de votos es más una cuestión de gestión política que de votos. O sea, necesitó ese 10% del socialismo democrático, pero y al final eso termina como convirtiéndose en una especie de chantaje que ella adopta sin ningún tipo de... O sea, sin mucho, digamos, sin mucha crítica o quizás de una forma media resignada, pero Parecía eso sin termina... reflexión incluso. Y sin reflexión, exacto. Y eso finalmente termina, yo creo, jodiendo su candidatura. Pero lo más chistoso de todo esto es que al final resulta que el socialismo democrático sacó más parlamentarios que el Frente Amplio más PC. Sí, porque hicieron toda la Entonces, negociación para esta lista, la lista de exactamente. las estrellas, que era la lista para ellos. Sí, pues. Y ahí tenemos como... y ahí están los resultados. Y bueno, y dentro de eso mismo, que también lo quería destacar, es que es como, gracias a toda esta movida, la DC logró seguir existiendo. O sea, la DC metió 8 diputados, religió a Buen Chumilla, religió a Yana Proboste, y le resultó, digamos, quedó súper viva la DC. Entonces, siendo que era un partido bastante moribundo. Y de hecho, bueno, expresamente uno de los diputados que estaba como negociando, o sea, que fue de los impulsores de que la ADC apoyara a Janet Jara, que era Eric Aedo, que paradójicamente no se religió, pero sí se eligió su compañero de ese de lista. Eh, digamos, él decía expresamente, o sea, si nosotros vamos solos, desaparecemos. Por la ley del mínimo 5% tenemos una cierta cantidad de parlamentarios. Eh, y nada, pues, y salieron más vivos que nunca. Eh, y lo mismo el PPD, los socialistas bajaron un diputado, pero les fue súper bien, tuvieron su primera mayoría. Eh, Y entonces, desaparece finalmente, el partido más antiguo de Chile. y desaparece el partido más antiguo de Chile, que es el Partido Radical, que de hecho, bueno, ellos habían medio roto también ya como con la izquierda en el fondo. O sea, Carlos Maldonado estaba apoyando a Matei. eh, Era un partido ya que estaba bastante moribundo. Eh, entonces, claro, pero bueno, todo esto que mencionamos respecto al socialismo democrático no daba absolutamente nada para efectos de la presidencial. Entonces, la movida del socialismo democrático siempre fue: no vamos a ganar, entonces aseguremos el chancho. Y quien también yo creo hizo eso fue el Frente Amplio, que en sí, por sí solo es el partido más grande de la izquierda, que como el partido más grande de la izquierda con más diputados y con más senadores. Eh, eh, y, eh, y esto lo digo, bueno, ahora vuelvo también al tema de Boric, vinculándolo con el tema de cómo el Frente Amplio, o sea, en el fondo, a ver, ¿cuál fue el legado de Boric? ¿Cuál fue el legado de Boric? Eh, Tener que el Frente Amplio quede instalado como un partido dentro de los partidos oficiales del poder. ¿Cómo se logra eso? Metiendo senadores, generando una importante cantidad de diputados, eh, y con otras movidas importantes que lo posicionan a él como una figura de oposición. Aquí no se debe menospreciar el hecho de que haya logrado hacer que Nicolás Grau fuera ministro de Hacienda. Cuando tú eres ministro de Hacienda, en Chile especialmente, ya se te abren otras puertas en el mundo, digamos. O sea, ahí se te abren las posibilidades de sentarte así ya con la mesa del poder económico, a los Fondos Monetarios Internacional, Banco Mundial, digamos. Cuando tú llegas ya con entonces ya tenemos un frente amplista que tiene la chapita de que fue, la medalla de que fue ministro de Hacienda. Entonces, el gran legado de Boric es finalmente tener consolidado su partido, pero a partir de ser, a mi parecer, como el peor gobierno desde el retorno a la democracia y uno de los que más profundizó el neoliberalismo. Eh, digamos, bueno, tú ya mencionaste lo de la Casa de Allende, está también el caso Fundaciones, eh, está, y bueno, las cuestiones abiertamente no liberales que hizo, como el salvataje a la ISAPRES pagada por los propios usuarios, la profundización del modelo AFP, agregando un 5% a la cotización, o sea, la capitalización individual, que además eso va a generar un abundamiento, digamos, un aumento de capital
para que el mercado capital y los capitalistas, digamos, tengan mayores dineros para invertir, y eso va a generar una especie de crecimiento, no sé si es ficticio, pero que en el fondo va más encima va a beneficiar como al gobierno de Kast, que casi seguro que va a salir. No sé, también todo este apoyo incuestionable a Carabineros después de haberse prometido una refundación. Ahora tenemos hasta casos de tráfico de droga al interior de Gendarmería, de las Fuerzas Armadas, y eso se sigue hablando de los casos aislados. Estos son casos aislados, no hay ninguna voluntad de hacer. Eso no es una obra de gobierno, sí. No, pero o sea, lo que tú hablaste de las promesas incumplidas. Una de las promesas incumplidas es la refundación de la Fuerza Armada y de Carabineros. O sea, y se pasó de un discurso muy crítico de Carabineros a un respaldo total. A eso es lo que voy. ¿Y cómo se manifiesta esto? Que cuando pasan estos casos de corrupción que son gravísimos en la Fuerza Armada y en Carabineros, se sigue hablando de casos aislados. Digamos, el tratamiento que se hace desde el poder político que tiene Boric, digamos, desde el gobierno, es como si fueran casos aislados también. A mí me llama la atención los primeros 6 meses de gobierno de Gabriel Boric, la poca afección que tuvo con quienes lo llevaron al poder. En el sentido que, por ejemplo, Gabriel Boric podría haber dicho en ese momento: ya, vamos a cumplir el programa a rajatabla, vamos a presentar todos los proyectos de ley que tenemos en el programa, y los van a rechazar todos, y vamos a ver cómo lo hacemos igual, y vamos, y vamos, y vamos. Y quizá eso peligrara incluso la institucionalidad, incluso eso podría haber peligrado la continuidad del gobierno, etcétera, etcétera. O sea, él podría haber sido sometido a una acusación constitucional, etcétera, etcétera. Pero en vez de eso, digamos, lo que uno ve en su trayectoria desde que fue presidente hasta la actualidad es que estuvo todo el rato resguardándose. O sea, nunca quiso quebrar un huevo, nunca quiso molestar al poder, sino al contrario, estuvo todo el rato moldeándose. Es más fácil que un empresario le vaya a pedir algo a la moneda en este momento que vaya a un sindicato. O sea, hay muchos ejemplos de personas, digamos, que están activas políticamente, que han ido a entregar cartas y que no se las reciben, etcétera. Entonces, como que en el fondo como que se produjo una utilización del movimiento social que existía en ese momento, que era producto del estallido social, etcétera, etcétera, un cierto grado de unidad que existía en el mundo cívico, y al tiro se produjo la separación entre, por ejemplo, quién es un cuadro del Estado, quién es un funcionario público y quién es un ciudadano de a pie. Y el ciudadano de a pie es una persona, digamos, que ilusa, y que tú le puedes decir lo que quieras y ya me quedo callado, me voy para la casa. Entonces, como que lo que estoy tratando de decir es que quizás lo que tendría que haber hecho Gabriel Boric era tratar de romper huevos, era tratar de exponerse, sí, era totalmente. las cosas, era decir, bueno, si me van a venir a bombardear la moneda, vengan. Pero en vez de eso vemos que en realidad estuvo todo el rato como cada vez ablandándose más hasta llegar ya como a una situación, como dices tú, de defender el mismo modelo, profundizar el mismo modelo en algunos casos. En otros casos no, o sea, hay avances, digamos, en sentido como de ciertas prestaciones que está dando el Estado que antes no las hacía, y etcétera, porque también tienen que ver con las glosas presupuestarias que el día de mañana pueden desaparecer, etcétera. Pero ya hay ciertas intenciones hacia eso. Pero a generar una coherencia con los movimientos sociales, eso desapareció, y desapareció para mal. El gobierno que iba a ser el gobierno de las cooperativas. ¿Alguien conoce alguna cooperativa importante que haya nacido en este gobierno? O sea, al final se entendió cooperativa como lo que entendía ser Cotec como cooperativa, que es lo que se ha entendido siempre como cooperativa desde, o sea, no sé si siempre, pero desde muchos años, pero que no tiene que ver con el fomento real de un cambio de modelo de producción. El capitalismo sigue estando, digamos, tanto más fuerte que antes. Sokimich está en este momento sacando más plata que nunca en la extracción del litio. ¿Y qué hace Boric? Bueno, se los dejo a perpetuidad. O sea, entonces, en el fondo, yo creo que eso, hay muchas personas que dicen, mira, ¿sabéis que en verdad yo la estaba cagando? En verdad no me molesta el neoliberalismo, me encanta, estaba equivocado, fue un mal momento de mi vida y ahora voto por Parisi. Y otras personas que, claro, que se sienten decepcionadas, otras personas
dentro de las que me incluyo, que digo, bueno, respaldo al gobierno, pero me da lata que esté tomando este sentido, o sea, no fue por esto que lo apoyé en su momento, sino que era como para que fuera en la dirección contraria, entonces, como, no, pero es que no tenemos la mayoría en el Congreso. Bueno, pero entonces, ¿para qué fuimos presidentes? Mejor hubiéramos renunciado al día 1 y mantenemos la dignidad y mantenemos una coherencia con la población y con los votantes y vamos pensando en la siguiente elección. Entonces, y duele decirlo, pero vemos que quizás esta situación es la consecuencia de aquel error primigenio del gobierno de Gabriel Boric, de no orientarse a respaldar las masas que lo sacaron presidente, sino a darle la espalda una y otra vez. ¿Y para qué estamos con cosas? O sea, en un momento en el cual una vez a la semana Carabineros estaba matando a alguien en la Plaza Italia, ex Plaza de la Dignidad, porque ya hasta le devolvieron el nombre original, pasamos a la ley Naín Retamal, ley promovida por el Ejecutivo y después promulgada por el Ejecutivo por temor a censurarla. Entonces, hay una incoherencia y yo sí, insisto en mi punto original, hay una falta de afección con las personas que lo eligieron. Es decir, no hay una responsabilidad con quienes, en muchos casos uno veía en el estallido social, uno de repente estaba en la calle y veía gente sangrando, que le llegaban perdigones, que decían, no, pero no me importa porque lucho por mi país, etcétera. ¿Cómo se sentirá esa persona cuando en menos de un año ya le daban permiso a los carabineros para dispararle a cualquier persona? O sea, yo creo que hay que ser responsable con las acciones que se emprenden. Y en ese sentido, Gabriel Boric prefirió ser responsable con la institucionalidad y responsable con el pueblo. O esa, digamos, dentro de este sentido que estamos conversando, eso es lo que uno podría leer de sus acciones. Sí, efectivamente. Sí, yo creo que hay harta, digamos, como digo, hay una pasada de cuenta importante por las promesas incumplidas. Yo creo que esto también demuestra que si tu único objetivo es mantener ciertos equilibrios macroeconómicos e institucionales, y entendido esos equilibrios institucionales como ser totalmente condescendiente con la derecha, digamos, no, o sea, no da, especialmente si eres un gobierno que está ofreciendo transformaciones. Entonces, y eso ya quiebra la confianza, o sea, tú ya vas a ser un mentiroso nomás. Exacto. ¿Cachai? Y en la política está lleno de mentirosos, pero tú ya quedaste como el mentiroso mayor. ¿Cachai? Entonces, es difícil así, pues, o sea, siempre estuvo cuesta arriba esta campaña para Janet Jara, pero eso es súper difícil de revertir, digo. Claro, pero se tomaron decisiones que podrían haber aplacado un poco sí, totalmente. sentir, pero no Sí, se hicieron, o aún no se hacen, digamos, pero ya es como un poco tarde, pero sí. en su momento se tomaron las decisiones de potenciar grupos políticos que en realidad no valía la pena, como decíamos. Claro, lo que pasa es que, y al final todo ese ejercicio de mantener estos equilibrios, ¿qué es lo que hacía? Resguardar a Boric. No olvidemos que, por ejemplo, ante ciertas polémicas se demoró un montón en echar a Jackson, se demoró un montón en echar a Crispy, o sea, siempre estuvo protegiendo su... De hecho, ahí se puso duro, digamos, con Crispy, para defender a Crispy y Jackson, ahí apareció un Boric así súper confrontacional y duro y la cuestión, y después, y a la hora de las otras grandes reformas que se querían impulsar fue totalmente blando, quizás para la reforma a pensiones, pero cuando ya estaba negociada en esta forma ya de mantener la AFP, digamos. Claro, de potenciar la AFP. Sí, claro. Y eso al final, o sea, yo lo que finalmente digo es que el pueblo chileno tiene re pocas razones al final para votar por el progresismo, ¿cachai? Si uno lo mira más, o sea, digamos, fuera como de la afección histórico-ideológica, digamos, en términos de políticas concretas y programas, ¿qué razón? Son muy pocas las razones que tiene un ciudadano chileno para escribir. Quizá la agresividad contra las mujeres de Kast no va a ser tan agresivo en términos discursivos, pero en la práctica, bueno, tenemos el caso Monsalve y eso también resta credibilidad, ¿cachai? Sí. Y también una operación clara de protección a la oficialidad política. Bueno, y el tema de Monsalve igual es preocupante porque
el tema de Monsalve estaba ocurriendo en un contexto en el cual él es militante, era militante de un partido político, las personas que estaban involucradas también lo eran, y como que no hubo una autocrítica desde el mismo Partido Socialista en torno al tema, o sea, Claro. como que, pucha, ¿cómo no íbamos a dar cuenta que el tipo era degenerado? O sea, Sí. como También es lavándose lógica las de los manos. casos aislados al final. Claro, sí, pues exactamente, exactamente. Sí, sí. Y claro, entonces al final quedan súper pocas razones de peso para que la gente pueda votar por eso y bueno, se termina traduciendo en esta votación. Eh, de hecho, bueno, hay un factor bien interesante que al final si uno suma a la derecha más el partido de la gente, tienen 4/7 en las dos, no creo que en la diputada, no, quizás también en el Senado, pero para poder cambiar la constitución. Y Exacto. claro, yo no sé si van a entrar en una especie de proceso constituyente en la Cámara, pero sí, yo creo que sí, en un momento del gobierno de Cast empiezan a salir cuestiones que requieren reformas constitucionales hacia la derecha, digamos, y por ejemplo, permisología O pena de eh, muerte. o pena de muerte. El PDG va a dar todos esos votos probablemente. Uh-huh. O sea, ahora pueden rehacer todo el servicio de evaluación ambiental con esa mayoría parlamentaria. O sea, París, y no me cae ninguna duda que o sea, tenía un discurso fuertísimo también con el tema de cómo se evalúan los proyectos ambientales y los grandes proyectos de inversión, la famosa permisología. Entonces, y así también con, bueno, como tú decís, pena de muerte, o también ciertas atribuciones o poderes especiales que le pueden dar al presidente a la hora de reprimir, bajo la excusa de la seguridad, y así empiezan a aparecer esos fantasmas también. Eh, de hecho, llega a ser un poco trágico si lo vemos desde esa dimensión, porque al final estamos en manos del PDG de qué tan autoritario puede llegar a ser el gobierno de Cast. Claro, Sí. yo creo que es que uno no sabe igual cómo va a avanzar esto. O sea, por ejemplo, no sé, uno no sabe si el día de mañana Janet Jara se va a juntar con París y van a acordar que Claro. París va a ser el próximo ministro de Hacienda y vamos a vivir todos felices. Así Sí, París sí, iba sí. a solucionarlo todo siendo ministro de Hacienda. Entonces la gente va a decir, ah, si viene París y ministro de Hacienda, dice que voto por Janet Jara. Por dar un ejemplo así ya Sí. un poco hilarante, pero también que dentro del contexto y las posibilidades que hay, tampoco sería tan malo para la población, yo creo. Claro. Sí. Pero o si no, lo que va a pasar es que París sí se va a volver a Estados Unidos y el PDG se va a volver a desintegrar y la mitad se va a ir para la izquierda y la mitad se va a ir para la derecha. Entonces, es una situación como igual bien Sí, volátil, porque el sí, sí, PDG, bien más allá de volátil. que tiene años, digamos, como partido, ya de tener 5 años al menos tendrá como partido, pero ideológicamente no hay ni una unidad. No, Eh, claro. y orgánicamente no existe. O sea, Orgánicamente no, pues. tienen los datos de las personas para contactarlas por mail o por WhatsApp y de ahí hacer encuestas. O sea, no hay mucho más, digamos. Sí, sí, con un amigo teníamos la teoría de que el PDG funcionaba un poco como esta lógica Herbalife, que es un poco también el modelo de las Sí, estafas piramidales, de como que los tú vas sumando una bitcoins. persona, claro, Ah, tú sumas una persona nueva como al negocio, y después porque esa persona entran cinco más y así, digamos, nos podemos ir repartiendo plata. Como que tiene un poco esa lógica, un poco, también conversando o sea, me ha tocado toparme con personas que van que votaron por París, digamos, y encontraba muy así su discurso, digamos. claro, Eh, como sí. la buena nueva. Claro, la buena nueva y también como una especie claro, como de incorporación como a un nuevo grupo donde tú vas a ser feliz y vas a ser como, vas a estar libre, digamos, de la izquierda a la derecha o de la élite política. Que por cierto, bueno, la forma en que usa París y este tipo de discursos son también algunos estilos bastante calcados a la ultraderecha. Sí, También cuestionando sí. la ONU, todas esas cuestiones, digamos. Pero si de Sí. hecho O sea, París bueno, París era un candidato de derecha, digamos, sí, sí, digamos. Sí. eso. De hecho, Mm, su conformación mm, como individuo mm. es súper parecida a un candidato norteamericano Claro, claro. en muchos aspectos. Sí, Eh, bueno, pero en el peor de los casos, y eso igual hay que plantearlo y entenderlo, que eh, por doloroso que sea, un gobierno de ultraderecha
podría hacer que la gente entienda un poco con qué está jugando. Digamos, Sí. no sé si es bueno, en el sentido que uno que eventualmente quizás que atrocidad haga este tipo casi si es que sale presidente, porque me acuerdo que en el programa anterior decía que quería tener poder detener a las personas en lugares que no fueran recintos autorizados para ellos, etcétera. O sea, es una persona súper nazi en su forma de actuar y una cosa es Kast candidato y otra cosa es Kast presidente. Claro. Pero lamentablemente, si es que la ciudadanía en general no entiende la implicancia de eso, tampoco es tan simple de explicarlo. Sí, Lamentablemente son cosas que se viven. sí, sí, sí. Claro, lo que pasa es que bueno, ahí hay que ver qué deriva va teniendo esto. O sea, yo creo que, como comentábamos al principio, también está un poco esto de que los gobiernos de ultraderecha a veces han tenido más de ultraderecha desde lo discursivo. Pienso en Bolsonaro y Milei, que dentro de lo práctico. Uh-huh. Ahora hay otros casos distintos como el de Bukele. O en Ecuador. O en Ecuador, o el de Novoa, que por cierto ayer No. fue derrotado en un plebiscito. Una pequeña buena noticia ahí. Eh, de hecho, era un plebiscito que también pedía, eh, digamos, permitía dar ciertos poderes especiales o cambiar ciertos regímenes de derechos humanos, digamos, dentro de este tema del combate a la delincuencia y le rechazaron ese referéndum. Así que sí, pues, efectivamente, o sea, Ecuador o Víctor Orbán también ahí en Hungría, que también es bien amiguito de Kast. Así que hay que ver qué sucede, hay que ver finalmente cuánto va a pesar el sector de Kaiser, cuánto va a pesar el sector de Chile Vamos. Eh, Chile Vamos igual ahí, o sea, bueno, en los tres sectores, digamos, finalmente son todos pinochetistas, digamos, entonces también ahí está ese peligro, esa sombra. Claro. Sí, ahora, pero bien, claro. Yo igual quiero hacer una pequeña reflexión al respecto. No sé, he visto en algunos comentarios de redes sociales algunas mujeres diciendo, espero que las mujeres que estén votando Cast se den cuenta de que es la última vez que van a poder votar. Como cosas Claro, así, yo claro. creo claro, como que creo que también hay que evitar un poco la histeria progresista, por decirlo así, respecto a estas cosas, porque yo creo que ante todo resta. Yo creo que la gente que realmente está esperando soluciones de mano de la ultraderecha o de Cast, digamos, no siente que exista ese peligro. Y obviamente si te lo plantean así es una exageración y nadie va a retroceder en su voto porque se lo plantea así. Entonces, Uh-huh. eh, creo que hay que tener ojo con eso también. Eso, o sea, ha sido ya llevamos un buen rato de Sí, programa, así que no yo sé si quieres tener solo, algunas conclusiones, Juan. solo quería mencionar un tema que tiene que ver igual con la identidad y la representación de sí mismo. O sea, cuando tú tienes un pueblo que es mayoritariamente migrante, que es mayoritariamente mestizo y que es mayoritariamente mestizo, digamos, de mezcla entre españoles y personas, digamos, indígenas, nativas de América y afrodescendientes, etcétera. Es curioso que esas personas se inclinen por un tipo como Cast, pero no solo por su color de pelo y su altura y el color de su ojo, sino por el tipo de vida que Cast lleva y ha llevado toda su vida. Es literalmente la representación del patrón tradicional. O sea, Claro. bueno, y tradicional, digamos, en la medida en que la colonia alemana en Chile en los últimos, no sé, 70 años se ha posicionado como una élite aristocrática. Sí, Antes, totalmente. antes sin serlo, pero en la actualidad lo es y lo es mucho, digamos. Entonces, ¿cómo una persona se identifica con aquel que lo oprime, con aquel que, por ejemplo, no sé, personas que pueden tener una sexualidad muy abierta, qué sé yo, etcétera, votan por un tipo Chenstadt que no se atreve a darle besos a su señora frente a una cámara, que no dejaba a la señora usar métodos anticonceptivos,
que tiene 8 hijos, criado en el colegio alemán, que es patrón de fondo, que su papá era un migrante nazi que ayudó a exterminar personas en Paine, o sea, que su hermano era un ministro de Pinochet, es decir, es una realidad como individuo tan distinta a la mayoría que es particularmente curioso y muy colonizado el pensamiento de preferirlo a él que a una persona que es parte tuyo, que podría haber sido tu compañera de colegio o tu tía o lo que fuera, como que llama la atención cuál es el nivel de irrealidad incluso que pueden vivir muchas personas al identificarse con alguien tan foráneo y tan extraño y sobre todo con costumbres tan distintas al resto. Entonces, yo creo que de esta lección, digamos, y con lo que vayamos viendo, igual podemos hacer, digamos, una radiografía un poco de cómo piensan los chilenos y cuál es su Sí. nivel de evolución intelectual o cultural en relación a 200 o 300 años atrás. O sea, nosotros en los últimos periodos electorales comparamos la carta que le mandó Manuel Rodríguez a San Martín en un momento de la Reconquista, la cual decía que, no sé, un poco menos que los chilenos siempre obedecen al patrón y como que nunca quieren pensar nada nuevo y no sé, como que los trataba de una forma muy, muy mediocre y muy sumisos, digamos. Que bueno, en realidad no sé si esa carta será verdad o será un invento de O'Higgins, pero a lo que voy es que esa idea del chileno sumiso frente al conquistador, si es que gana Kast, ya, o sea, es algo muy real y muy tangible, porque Piñera no tenía estas características, Pinochet tampoco. Casi, entonces ya Sí. estamos votando, digamos, por el mormón, así como. Sí, por un supernumerario. Claro, Sí, eso es al exactamente, final. exactamente. Eso Sí. quería mencionar para salir. Sí, sí, creo que es una buena reflexión. Sí, ahí, o sea, como para darle un poco de sentido a lo que tú dices, yo creo que, bueno, eh, este tema de la ultraderecha siempre ha partido un poco de explotar cierta desesperación con ciertas cosas. Ujú. En Chile, muy facilitado por los medios de comunicación, ciertamente, se ha generado una histeria, digamos, que yo creo que igual es fundada, especialmente en Santiago, pero también muy inflada por los medios de comunicación, que es el miedo a la inseguridad, a los asaltos, a los robos, a los asesinatos, etcétera, todo el tema de la delincuencia que está tan en boga. Eh, pero se ha llevado a un nivel, digamos, y eso además como explotando la xenofobia, ha llevado a un nivel de que, claro, cierta gente está como súper desesperada y siente que este gobierno no hace absolutamente nada. Entonces, como existe esta desesperación, se tiene que optar por una alternativa como esta, y además se genera toda una especie de ingeniería electoral y trabajo político para que sea así, digamos. O sea, el hecho mismo de poner a Kaiser como una especie de ultraderechista para que a ti te muestre como centrista, digamos. Todo eso también es parte de esa operación. Y eso también tiene analogía, por ejemplo, con lo que pasó en Milei, que había una desesperación de índole económica, se generó una desesperación de índole económica, que también era mucho más real, de hecho, que lo que se explota a veces quizá el tema de la delincuencia acá. Eh, y claro, a partir de la desesperación después se genera un escenario de segunda vuelta en que tenéis la continuidad del que te tiene desesperado versus cualquiera, al fondo. Pero se genera digamos, esta escalada de cosas que, mm, que finalmente te terminan llevando a que salga este tipo de candidatos. Porque al final, bueno, ahí también, claro, en el caso de Argentina, no es como que la mayoría de la gente esté por Milei, pero acá en Chile sí pasó que, o sea, o que sea así como media libertaria, pero yo creo que aquí se vio una especie de fortalecimiento ideológico además de lo que son las derechas. Yo creo que en Chile está pasando, digamos, esto de la batalla cultural que hablan los mismos como ultraderechistas, ha tenido cierta efectividad igual. Eh, y eso Establecieron una obviamente estrategia, pues. fortaleció, claro, sí, y había una estrategia, yo creo que había una estrategia en el fondo política más fuerte, como hacia las masas, entre comillas, de la ultraderecha que de la izquierda, que está súper, en Chile especialmente, está súper enredada en lo institucional, está súper enredada con eso y está totalmente atrapada por eso. Y bueno, todo este resguardo que hablamos de Boric se termina
traspasando al Parlamento y se convierte el Frente Amplio en el partido más votado, a la vez que con el peor resultado histórico de la izquierda en el Parlamento. En fin, con eso cierro este panorama político y este reporte semanal. Bueno. Muchas gracias, Juan, por este nuevo capítulo. Muchas gracias, Roberto, por estar ahí en producción. Y nos vemos la próxima semana. Vale, muchas gracias. Chao, chao, nos vemos. Chau, chau. Hay que estar preparados, cabros. Nunca se sabe cómo viene la mano.